Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso ya en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado de honor, don Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES. Don Carlos, bienvenido al programa. Gracias por haber aceptado la invitación y permitirnos poder que a través del programa comparta con nuestra audiencia el estudio que ustedes hicieron alrededor de las perspectivas económicas de Nicaragua para este año. Bienvenido. Muchas gracias. El programa es suyo para que, si quiere, comencemos explicándonos cuáles fueron los principales hallazgos del estudio que hizo FUNIDES y que presentó hace un par de semanas, o 2 o 3 semanas, si no me equivoco, alrededor de la economía nacional, y después podemos entrar a preguntas y sus respuestas alrededor de este tema. Claro que sí, muchas gracias, don Jaime, muy buenos días, muchas gracias por tenerme acá y me uno a las oraciones por su cuñado, que espero se recupere pronto. Gracias, muy amable. Nosotros trimestralmente presentamos un informe de coyuntura económica donde analizamos la situación internacional, la coyuntura económica nacional, hacemos proyecciones sobre la economía, presentamos los resultados de las encuestas de empresarios y de los hogares y por lo general también tocamos algún tema de relevancia, ¿no? Esta vez tocamos el tema de los beneficios potenciales y los costos de grandes proyectos de inversión en vista de que se están considerando algunos en el país. En cuanto a la situación económica nacional, ahorita Nicaragua está, digamos, como en un tránsito. Tuvimos del 2010 al 2012 lo que en FUNIDES llamamos unos vientos de cola muy favorables, que consistieron en primero la recuperación de las economías avanzadas de la recesión del 2009. Luego tuvimos un aumento considerable, casi se duplicó la inversión extranjera. Y también hubo un aumento fuerte en el apoyo de Venezuela. Esto hizo que tanto la inversión privada como el consumo y como las exportaciones crecieran a tasas bien altas y tuvimos crecimientos en 2011 y 2012 por encima del 5%. En estos años que estamos entrando ahorita, 2013, 2015, estamos viendo una situación bien distinta, si no adversa, por lo menos no tan favorable como la que vimos hace 2 o 3 años. Tenemos que la recuperación de la economía internacional y de las economías avanzadas está bien lenta. Estamos viendo tasas de 1 o 1,5% en la avanzada. Estados Unidos creciendo a menos de 2% este año, posiblemente 2,5% el próximo año y algo como 3,5% en el 2015. Están cayendo los precios de nuestras exportaciones. Es muy difícil que la inversión extranjera siga creciendo al ritmo que estaba creciendo, por lo menos en el corto plazo. Y también la ayuda venezolana, en el mejor de los casos, se va a mantener a niveles similares. Entonces ya no estamos teniendo estos vientos de cola y estamos viendo que la economía más bien está transitando de un 5% hacia posiblemente un nivel más cercano al 4%. Si vemos las cifras del Banco Central de los primeros 5 meses del año, vemos que la actividad económica enero-mayo de este año contra enero-mayo del 2012 creció en 4%. Y si vemos 12 meses a mayo contra 12 meses a mayo del 2012 ¿sí? Creció a 4,8%. En nuestro escenario base nosotros estamos proyectando un crecimiento como de 4,1% para este año y hasta la fecha no tenemos razón para modificarlo, pero es algo que seguimos constantemente. Lo que sí es que ya estamos viendo tendencias bien distintas a la que vimos en los años anteriores y que son consistentes con lo que le mencionaba antes. Por ejemplo, las exportaciones que el año pasado crecieron en términos de volumen, o sea, ajustadas por precios como 9%, en los 5 meses a mayo están creciendo 4%. Esto me refiero a exportaciones de bienes como de mercancías, o sea, café y zona franca, por ejemplo. La inversión privada
que venía creciendo a tasas del 15%, posiblemente en los primeros 5 meses del año se estancó o cayó ligeramente. Entonces, lo que está, digamos, lo que pareciera que está sosteniendo el crecimiento por el lado de la demanda es el consumo, que puede que esté creciendo 3,5 o 4%. El gasto público también está creciendo a tasas bien altas y está compensando un poco la caída en la inversión privada. Aparte de este escenario base que tenemos en Funides, tenemos también, hacemos proyecciones en base a 2 escenarios alternativos. Uno que llamamos un escenario de riesgo, donde tomamos en cuenta básicamente 3 factores, o sea, simulamos 3 factores. Uno, un menor crecimiento de la economía estadounidense. Como usted sabe, todavía hay bastante incertidumbre sobre la evolución de la economía internacional. Si bien las últimas noticias son positivas, siempre hay unos riesgos latentes ahí. En Europa, por cierto, las cifras que salieron hoy indican que ya hubo crecimiento en la zona de 0,3%, creo. Pero siempre hay riesgos ahí. En Estados Unidos está pendiente todavía la tarea de solucionar la situación fiscal de mediano plazo. Entonces, en el escenario de riesgo, suponemos un menor crecimiento de Estados Unidos. Suponemos también una disminución en la ayuda de Venezuela, no este año, sino a partir del próximo año, como una hipótesis, porque como se sabe, Venezuela tiene problemas muy serios. Y también suponemos que va a haber una caída en la exportación de café por el efecto de la roya. Entonces, en este escenario de riesgo, que es un escenario de riesgos moderados, pues no es que estemos pensando en ningún apocalipsis ni nada. Correcto. En este escenario de riesgo, la tasa promedio para los próximos 3 años pasa de algo así como 4,2% a algo así como 2,8%. También... Pero en ese, perdóneme que lo... No tenga cuidado. Volviendo al tema, por ejemplo, cuando usted habla, el gobierno y el señor Poloski, en una presentación que hizo al COSEP, creo que a diferentes sectores del sector privado, ellos hablaban que producto de la concesión que se hizo al canal, a partir del año que viene, iban a haber crecimientos bastante altos, decía él, porque la influencia del canal iba a empezar a traer inversión y más inversión a Nicaragua, y hablaba de cifras el doble de lo que ustedes están diciendo. ¿Ustedes hicieron análisis sobre lo que dijo el gobierno a través del señor Poloski? ¿Lo tomaron en cuenta o no lo tomaron en cuenta? No, nosotros no hemos incorporado en las proyecciones el posible impacto del canal, porque nos parece que es un poco prematuro, en el sentido de que dada la magnitud de la obra, dada la complejidad tanto financiera como de ingeniería y ecológica de la obra, nos parece que va a tomar más de un par de años en que se despejen todas las, digamos, las inquietudes y las preguntas que surgen a través del canal. Obviamente, una vez de que los estudios se vayan progresando y se vaya viendo un horizonte más claro, en la medida que las señales sean positivas, sí, eso va a influenciar en la economía, pero no es algo que hayamos estudiado. Lo que sí hemos indicado es de que un proyecto como el del canal, definitivamente que tiene beneficios bien grandes para el país, potencialmente, pero a la vez tiene ciertas implicaciones que hay que tomar en cuenta y prepararse. Por ejemplo, la experiencia de estos grandes proyectos y la experiencia de cuando tenés grandes flujos de inversión, entradas masivas de capital, es que generas inflación y el tipo de cambio se te aprecia, lo que afecta a los sectores tradicionales.
Entonces hay que buscar cómo comenzar a fortalecer la productividad del resto de la economía para compensar estos efectos. Otra cosa que hemos señalado... Ahora, en este tipo de megaproyectos, y no pues nos entramos al canal, yo me entré al canal, pero me quiero salir de ahí también porque quiero tocarle otros temas sobre la economía. Cuando una ley como esta, la ley del canal, se aprobó y donde le da muchos poderes de decisión y muchas ventajas a este tipo de proyectos, donde no queda establecida todavía y no se va a saber cuál va a ser la ruta, si es que se hace, pero esta ley le da una potestad de expropiación donde sea y donde ellos estimen conveniente. Eso afecta a la economía nacional de una manera negativa y afecta el interés de invertir o congela el interés de invertir aquí en Nicaragua, porque si yo voy a invertir al lado de Huigalpa, al lado de Granada, al lado de Riva, pero digo, espérate un momentito, porque no sabemos si después la ruta pasa por ahí y pierdo mi inversión, porque lo que me van a pagar es el valor catastral, no las mejores, como uno de los temas que tocaron ayer. ¿Eso ha tenido algún tipo de impacto? ¿O estiman ustedes que va a tener algún tipo de impacto negativo en Nicaragua? O sea, todo elemento de incertidumbre afecta la inversión, pues, pero hasta la fecha no hay información sobre eso. No ha sido algo que salga. Sí, no, pero definitivamente toda incertidumbre afecta la inversión. Por lo que yo estoy leyendo y lo que estoy oyendo, ustedes, los vientos no favorables que estamos, usando la terminología que usted usa y que Arturo Cruz usa mucho también, el impacto de la roya en el café, el impacto de la caída de los precios del café, no se va a sentir este año, sino que hasta el año que viene. No, yo creo que ya se está sintiendo este año, quizás no tanto en el volumen de exportaciones, que de hecho las cifras de abril indicaban que las exportaciones, el volumen de exportación de café había caído, pero las cifras a mayo indican un pequeño aumento, lo que a lo mejor se debe a caída de inventario, pero sí tanto la roya como la baja en los precios de café ha afectado la actividad económica en las zonas más afectadas. Por ejemplo, hay información de que venta de algunos productos básicos no han crecido tanto como antes, como el año pasado, o han bajado. También uno lo ve en el comportamiento del dinero que la gente anda en el bolsillo, que en el 2011 y en el 2012 estaba creciendo a tasas bien altas y se ha estancado últimamente. ¿Ve? Entonces eso significa que la gente tiene menor capacidad de compra. ¿Ve? Entonces ya se ha sentido el efecto. Ya se está sintiendo. Sí. Cuando usted habla del impacto, Estados Unidos sigue siendo el principal mercado del mundo y nuestro principal mercado. Usted hablaba, y yo también he leído y sigo muy de cerca la economía de los Estados Unidos, el crecimiento del 1,5%, no llegan al 2%. Pero me impactó algo que preocupaba, según a los analistas económicos en los Estados Unidos, de que decían que del empleo que se está generando en los Estados Unidos para disminuir el desempleo que había llegado a cifras muy altas, el 60% de ese empleo es empleo de medio tiempo, que le llaman el part-time, que le llaman en los Estados Unidos. Lo que significa que el poder de consumo en los estados de los ciudadanos norteamericanos, en el mejor de los casos se mantiene, pero no se va a mejorar. Eso para nuestras exportaciones podría tener un impacto negativo, o como seguimos, pues, para las cifras globales, seguimos exportando tampoco. Nuestros números son tan pequeños que no va a tener ese efecto en nuestras exportaciones. Tiene un efecto sobre la tasa de crecimiento y como de hecho lo estamos viendo ya, ¿no? De que, como le decía, estamos pasando de un 8 o 9% del año pasado a un 4%, y parte está ligado al comportamiento de la economía estadounidense.
El consumo ha estado débil, pero creo que las últimas cifras de consumo ya están en Estados Unidos están mostrando cierta recuperación. Ahora, el tema de Europa ya entró en vigencia, pues pongámoslo en términos NICA, el Tratado de Libre Comercio o de Libre Asociación con Europa. En un momento sí que desgraciadamente la economía europea no está de lo mejor, pues, ¿verdad? Creo que la mejor economía de Europa es la de Alemania y está creciendo creo que el 1%, algo así, nada más. Eso, pero así es un mercado que antes no teníamos. ¿Eso va a impactar positivamente este año o empezaremos a ver hasta el año que viene o el siguiente año realmente una inyección hacia Nicaragua? Yo creo que definitivamente es una gran oportunidad que tenemos. Aunque la economía europea está bien débil, como hablábamos antes, tarde o temprano se va a recuperar porque las políticas que se están siguiendo por lo general son en la dirección correcta. Y es una oportunidad que tenemos para posicionarnos. O sea, aunque no hay un aumento inmediato en las exportaciones, sí hay que aprovechar la oportunidad para cuando los mercados se comienzan a recuperar. El otro tema es lo que usted mismo mencionaba, ¿no? Que nuestras exportaciones ante el tamaño de la economía europea son bastante pequeñas, entonces siempre hay, aunque la situación no esté con mucha bonanza, hay oportunidad para comenzar a colocar productos. Pero definitivamente el impacto se verá en un par de años, no es una cosa inmediata. Ayer decía el doctor Francisco Aguirre Sacasa en este programa, y usted lo mencionó en su comentario, que él había estado revisando y dándole seguimiento a nuestras exportaciones a Venezuela y que las cifras que él manejaba indicaban que ya nuestras exportaciones a Venezuela se han disminuido porque Venezuela, imagino que por la misma crisis económica que todos sabemos, no está pagando o no quiere pagar los precios de nuestros productos, pues los precios internacionales. Y usted hablaba también en su intervención, decía de que una de las cosas que está ayudando a la economía nacional son la inversión pública. Me imagino que esos son los programas de gobierno, los programas de los presupuestos aprobados en la Asamblea, que mucho de eso depende directamente del apoyo venezolano. ¿Cómo ven ustedes que el país va a poder compensar si esa tendencia de las exportaciones a Venezuela siguen disminuyendo por la falta de que el mercado pues ya no es atractivo para Nicaragua, en el sentido que no pagan el precio, y esa ayuda no va a venir aquí a Nicaragua? ¿Cómo ven ustedes que se debe? Porque ustedes también en sus estudios hacen los análisis y también hacen recomendaciones. ¿Cómo ven ustedes que se debe el país irse preparando para ese posible escenario que cada vez se ve más evidente? Sí. Bueno, primero una aclaración en el sentido de que la inversión pública en sí no depende de la ayuda de Venezuela, en el sentido de que la ayuda de Venezuela no se canaliza al gobierno, sino que se canaliza al grupo ALBA, por así decirlo, ¿no? O sea que es dinero que está fuera del presupuesto. Sí, es mi error. Sí, mi error. no está... Cuando yo hablo de esa inversión pública, pues yo digo, pues usted está hablando de los programas aprobados en el presupuesto de la República, de la infraestructura, etcétera. Exactamente. Okay. Ahora, la disminución en la ayuda, una posible disminución, porque aquí uno sencillamente puede, por lógica, pensar que puede disminuir, tendría un impacto de corto plazo en la actividad económica y en la demanda. ¿Por qué? Porque con esa ayuda venezolana se financian muchos programas, por ejemplo, el bono solidario, subsidio al transporte, subsidio a la energía, en fin, una serie de programas. Entonces, al cesar esa ayuda, usted tendría una de dos cosas, o por ejemplo, se reducen estos programas, lo que impacta la actividad, la demanda y la actividad económica, o se tendría que trasladar al presupuesto, porque muchos de estos gastos, aunque están fuera del presupuesto, son
de tipo presupuestario, por así decirlo. ¿No? Son cosas que normalmente en otros países los haría el gobierno. Entonces, al trasladarse al al presupuesto, usted tendría, digamos, un abanico de tres opciones. Una, o se reduce otro gasto, lo que afectaría la actividad. Otra, o mayores impuestos, lo que también afecta la actividad. U otro, un mayor déficit fiscal, que puede ser una solución de corto plazo. Lo que nosotros hemos venido recomendando ante esta digamos, vulnerabilidad que nos da depender tanto de un solo donante, tiene ventaja, porque son flujos de recursos al país y son recursos a tasas de interés muy bajas y a plazo favorable, o sea que hay elementos muy positivos de la ayuda a Venezuela, pero al depender tanto nos hace más vulnerables. Entonces lo que hemos recomendado es lo que te dice la lógica, ¿no? Uno, por una parte, diversificar tus exportaciones, tanto en productos como en mercados, y también diversificar tu portafolio de donantes, ¿no? O sea, así como una familia no tiene todos sus recursos en un solo no poner todos los huevos en la misma canasta. No, exactamente, entonces tenés que buscar cómo diversificar tus fuentes de financiamiento, ¿no? Porque a nosotros nos ha pasado que las fuentes tradicionales han perdido posición relativa y Venezuela ha ganado. Ahora, usted hablaba, está la economía nuestra, y está el gobierno, sea cual sea el gobierno, listo para poder operar, por ejemplo, sin el subsidio a la energía eléctrica en este país. Si aquí de la noche a la mañana se quita el subsidio al sector eléctrico y se aumenta la tarifa 20-25%, ¿a dónde iremos a parar? Pero entonces la pregunta es, ok, ahorita, gracias, y usted lo decía, en situaciones ventajosas, el apoyo venezolano ha logrado que a través del ALBA se financien esos subsidios que al fin y al cabo los pagamos, pero los vamos pagando poco a poco. Pero si eso ya no existe, ¿cómo va a ser la economía nacional? ¿Cómo va a ser el gobierno para poder sobrevivir eso? Sí. Bueno, el subsidio se dio básicamente en el año 2011-2012. Entiendo yo que ahora ya está, como los precios de petróleo han bajado. No, ahorita se acaba de dar un subsidio nuevamente, creo que de 30 y pico, 40 millones de dólares. Pero ya no es a la magnitud del pasado. Por ejemplo, en el 2011-2012 creo que llegó como a 100 millones de dólares. Bueno, o sea, definitivamente en la medida en que no hayan esos recursos y el gobierno se tenga que ajustar las tarifas, va a haber un impacto en la actividad económica. Ahora, como el sector empresarial, que tiene que irse preparando para los diferentes escenarios, como usted ha dicho, usted es escenario A, escenario, ¿tiene manera de cómo irse preparando para esos escenarios? O sea, y la otra pregunta que le quiero agregar es, este año se tienen que dar reformas al Seguro Social. Ya temas muy controversiales, temas que generan mucha pasión, pongámosle, tanto política como no política, pero que al fin y al cabo tiene consecuencias económicas. Decía el editorial del presidente del COSEP el día de hoy que la reforma del INSS tiene que hacerse de una manera seria, transparente y que todos los sectores asuman costos. Eso significa, platicando con alguien del gobierno, me decía, el mejor escenario que yo veo es que el aporte del sector privado va a pasar, en el mejor de los casos para los empresarios, de 16 al 19%, me hablaba. 19, entre 19 y 20%. Está nuestra economía, y eso se tiene que dar, porque si no, no hay acuerdo con el Fondo Monetario, a implementarse a partir del año que viene. ¿Está listo el sector empresarial para una aportación, el aumento de una aportación del 16 al 19% sobre el Seguro Social, más los ajustes que se tienen que dar de todos los años al salario mínimo, etcétera? Esa es una muy buena pregunta. Varios puntos. Uno,
lo que dijo el presidente del COSEP, cualquier reforma a la seguridad social tiene costos, o sea, alguien tiene que pagarlo, y estos costos tienen que ser compartidos. Yo no le puedo opinar concretamente porque no tenemos toda la información, y ese es un punto que hemos venido enfatizando, de que hay que transparentar toda la situación, hay que transparentar las proyecciones, digamos, en qué supuestos de esperanza de vida, por ejemplo, están involucrados en las proyecciones hacia el futuro. Otro punto es de que en esta reforma hay que tener un balance entre tres objetivos. Un objetivo es lograr la sostenibilidad financiera de la seguridad social, pues porque eso es esencial, primero para asegurar las pensiones a las personas que se jubilen en el futuro y para asegurar la estabilidad macroeconómica del país, que es un elemento básico para atender crecimiento. El otro es el que usted mencionaba, que es no afectar demasiado la competitividad del país, porque al subir las cotizaciones, usted está afectando la rentabilidad de las empresas. Correcto. Y independientemente de cómo se haga, también está afectando las posibilidades de salario, porque por ejemplo, si usted solamente carga el aumento en el sector empresarial, definitivamente esto va a afectar la capacidad del sector empresarial de dar aumentos de sueldo a los empleados. Entonces, tarde o temprano el empleado también se perjudica, ya sea porque le suban su cotización o porque tiene menores posibilidades de salario. Y el otro objetivo es, por supuesto, garantizar pues que hayan pensiones, particularmente para los sectores más pobres. Entonces, eso requiere un balance entre estos objetivos. Que si el sector empresarial está preparado, bueno, uno de las cosas que FUNIDES y otros hemos venido comentando es que Nicaragua tiene que hacer un gran esfuerzo, tanto gobierno como sector privado, para mejorar la productividad del país. O sea, la única forma de que el sector privado pueda, digamos, absorber estos costos sin perder competitividad y sin afectar los salarios reales es aumentando la productividad, y eso le compete tanto al gobierno en el aspecto de mejorar infraestructura, reducir trámites, como al sector privado en el sentido de mejorar la forma en que hace sus negocios. Yo creo que sí, o sea, el sector privado nicaragüense es un sector muy dinámico. No, yo estoy claro, que tiene... pero la pregunta era, perdóname, porque quiero volver al tema de productividad, que ya lo tocó usted, y porque mañana voy a hacer un programa con Mario Amador, el presidente de la Cámara de Industria, que es productor en el sector industrial, precisamente alrededor de por qué es que estamos estancados en ese tema desde hace años. Todos hemos hablado de mejorar la productividad comparado con el resto de los países centroamericanos, estamos muy por debajo. Pero volviendo cuando decías no solo el sector empresarial, la economía nacional. Usted hablaba que si solo le cargamos al sector empresarial, el sector trabajador va a ser afectado tarde o temprano porque puede generar despido y todo lo demás. Pero por otro lado, cuando vemos cifras, y usted lo mencionó también en su comentario, el poder adquisitivo de la mayoría de los nicaragüenses se ha reducido considerablemente. Entonces, darle la aportación que ellos hacen, del 6, no sé, del 6 al 8, del 6 al 7, pero te viene inmediatamente, va a resaltar la gente, dime, si ya con costos, ya mi poder adquisitivo se ha retrasado 5 años comparado con lo que podía comprar por la misma cantidad hace 5 años que lo que estoy ahorita. Entonces yo le preguntaba a alguien, le decía yo, jodido, pero el problema es que Nicaragua tiene una economía tan mala que no estamos listos. Me dice, pero ese problema nunca va a estar listo Nicaragua si esperamos, y la reforma al Seguro Social no pueden esperar. ¿Cómo buscar algo que no nos eche para atrás? Más bien una reforma social que no nos eche para atrás la economía. Bueno, ¿se puede dar? El poder adquisitivo, por lo menos en el sector formal, o sea, los asegurados del INSS, se ha mantenido constante en los últimos 2 o 3 años, ¿verdad?
El problema es que yo ahorita no le puedo indicar cuál sería un buen balance porque no tenemos toda la información. Pero el tema es que hay que buscar, como decía el presidente del COSEP, que los costos sean compartidos. Hay que buscar cómo aumentar la productividad del país para poder salir y seguir avanzando. ¿Por qué dice? Porque yo he tenido aquí a diputados y a otros economistas que han hablado de que, por ejemplo, lo que los nicaragüenses podíamos comprar con 1.000 córdobas lo que compramos ahora con 1.000 córdobas, perdón, es el equivalente a lo que comprábamos con 800 córdobas hace 3 años. Entonces, ¿por qué es que entonces ellos dicen, joder, la canasta básica ahora vale casi 13.000, 12.000 y pico de pesos y los salarios se siguen manteniendo básicamente lo mismo? Entonces, mi poder adquisitivo, lo que yo podía pagar antes, no lo puedo pagar ahora, o me cuesta más pagar antes, ahora lo que pagaba antes con menos precio. Entonces, ¿por qué dice que el poder adquisitivo se ha mantenido? Definitivamente, o sea, lo que usted compraba antes con 800 córdobas ahora le cuesta X más, ¿no? Exacto. Pero también han habido a nivel promedio aumentos nominales de salario. Si usted ve la cifra de la Seguridad Social que publica el Banco Central de los asalariados en el sector formal, usted va a ver que el salario real, o sea, ajustado por inflación, aumentos menos precios, se ha mantenido constante. Eso no significa, eso por supuesto no significa de que el nicaragüense esté en una posición bonancible. Correcto. Por el contrario, las encuestas de FUNIDES muestran de que las personas que dicen que su poder adquisitivo es menor que el año pasado, exceden las que dicen que su poder adquisitivo es mayor. O sea, no estoy tratando... No, correcto. Es que cuando lo oye usted, entonces digo, jodido, entonces aquellos me están... Sí, no estoy tratando de minimizar el problema, no estoy tratando de minimizar las angustias que padecen la gran mayoría de los nicaragüenses, sino estoy sencillamente aclarando que si usted ve la cifra, el salario real se ha mantenido constante. Tengo que ir a un cambio. Cuando regresemos y ya entremos a la recta final, los últimos 5 minutos del programa, estas reformas al Seguro Social o reformas constitucionales como se tienen que dar este año, ¿afectan a la economía? ¿Causa cierta incertidumbre que hace que el sector empresarial y el sector, la gente de inversiones, ya sean nacionales o extranjeras, digan, espérate, vamos a esperar, o no afecta realmente esto? Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, don Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES. Ya volvemos. ¿Ah?